Una novia de crédito de la subasta alienígena, pero su voz lo cambió todo. La estación asteroide de Red Haven no figuraba en ningún mapa oficial. Colgaba en el extremo más alejado del espacio controlado por los terrícolas como un tumor que nadie se atrevía a extirpar. Sus muelles de atraque rebosaban de combustible derramado y cuerpos sin lavar. Sus callejones bullían con negocios en el mercado negro. Armas, esclavos, mascotas cultivadas con órganos, reliquias alienígenas. Todo allí estaba en venta, y la única ley era el peso de tu propia arma. La sala de comercio esta noche estaba abarrotada. Una neblina de aire reciclado y humo estimulante difuminaba las franjas de luz colgantes. Mineros rudos, soldados, mercenarios alienígenas y científicos proscritos se apiñaban hacia el foso central donde se encontraba el bloque de subastas. Ya se habían vendido mujeres antes, fugitivas, esclavas por deudas, incluso concubinas alienígenas. Pero la mercancía de esta noche había despertado un extraño zumbido. Una figura estaba atada en medio de la plataforma. Un amortiguador neuronal parecido a un saco le cubría la cabeza, una tela gruesa entrelazada con circuitos brillantes, que alimentaba una abrazadera en su cuello. Unos grilletes le sujetaban las muñecas. Su figura parecía bastante humana, esbelta, pero con una silenciosa resiliencia en la forma en que mantenía la espalda erguida a pesar de las burlas de la multitud. El subastador, un hombre gordo con ojos cibernéticos que brillaban rojos, alzó la voz por encima del estudio. Lote 17, propiedad recuperada del borde. Mujer de guerra en plena edad funcional. Silencio garantizado. Puja inicial, un crédito. La risa resonó entre la multitud. Un solo crédito no podía comprar un trago de whisky sintético, y mucho menos a una mujer. ¿Está rota o simplemente es fea? Alguien gritó. Apuesto a que es un clon que salió mal. Probablemente enferma. Esos sacos están ahí para mantener su hedor dentro. El subastador sonrió. Sus dientes metálicos atraparon la luz. Caballeros, no sean tímidos. Respira. Él trabaja. Ella obedece. ¿Quieres un peón de campo? ¿Un calientacamas? ¿Una rata de laboratorio? Es tu pizarra en blanco. Nadie daba un paso al frente. En Refugio Rojo, las apariencias lo eran todo. Sin rostro no había garantía, ni placer, ni orgullo. Cerca del borde del pozo, Luke Torne observaba en silencio, apoyado en la barandilla. El polvo de 100 planetas se le pegaba a la gabardina. Sus botas estaban marcadas por largos árboles en mundos áridos. No era rico, ni famoso, y no buscaba problemas. Sin embargo, los problemas siempre le acechaban. Su último trabajo, despachando cargamentos para las patrullas del dominio, había terminado en sangre y fuego. Había venido a desaparecer, no a comprar nada. Pero ver a la mujer en la cuadra lo atrajo de una forma que no podía explicar. Ella no se encogió, no tembló como la mayoría de los esclavos. Su quietud era diferente, tensa, expectante, como si se estuviera conteniendo. La multitud se impacientó. El subastador golpeó el bloque con su bastón. No hay pujas. Bien. Regresa a los corrales, desnudada y vendida por partes. Algo en Luke se tensó. No le importaban los esclavos. Nunca le habían importado. Pero la idea de que la destrozaran despertó algo primitivo en su interior. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, su voz cortó el ruido. Un crédito. La sala se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron. El subastador parpadeó y luego sonrió con suficiencia. Vendida al hombre con más piedad que sensatez. Estalló la risa, pero Luke la ignoró. Avanzó, dejó caer una moneda deslustrada en el estrado del subastador y se acercó. Con un gesto brusco, desató los grilletes de las muñecas de la mujer. Sus manos quedaron libres, su piel pálida marcada por tenues cicatrices. Él deslizó una cuchilla por la cuerda, atando sus brazos, y luego la empujó hacia adelante. La multitud murmuró, confundida.
Nadie compraba una esclava solo para desatarla. Llévala, vaquero. Alguien se burló. Veamos esa cara por la que pagaste. Luke no los complace. Le puso una mano en el hombro, firme pero no brusca, y la guió hacia abajo del bloque. El saco permaneció en su lugar. Ella se movió rígida, pero sus pasos eran controlados, decididos. La multitud se apartó mientras él la conducía hacia el muelle de atraque. Susurros lo seguían como sombras. Los aposentos de refugio rojo eran estrechos y húmedos, con tuberías silbando en lo alto. Luke no dijo nada. Ella tampoco. El único sonido era el eco de sus botas sobre el acero oxidado. Cuando llegaron a su pequeño espantapájaros, el jinete de ceniza abrió la escotilla con llave y la hizo pasar. El aire olía ligeramente a aceite y agua reciclada, más limpio que el hedor de la estación. Se giró para mirarla. Puedes sentarte o no. No soy tu amo. Inclinó ligeramente la cabeza bajo el saco. Un suspiro casi imperceptible se le escapó, como un sonido entre la incredulidad y el alivio. Luke cogió un paquete de raciones del estante, lo abrió y lo colocó sobre la mesa, entre ellos. Come si quieres. Sus manos se posaron sobre la comida un instante antes de retirarse. El silencio se prolongó. ¿No hablas?, preguntó. Una pausa, luego, suave y baja, una voz emergió de debajo del saco. No. A menudo. Su tono era extraño, delicado, pero cortante, como si no lo hubiera usado durante demasiado tiempo. Recorrió la cabina como humo, inquietante y extrañamente embriagador. Luke se obligó a apartar la mirada, ocupado con los controles de la nave. Me parece bien. Fuera de la ventana. Red Haven se encogió en el vacío. Las estrellas giraban como cenizas dispersas por el espacio negro. Durante horas, ninguno habló. Él pilotaba. Ella permanecía quieta, con las manos cruzadas, respirando con normalidad, pero superficial. Entonces, los sensores parpadearon en rojo. Una nave se desprendió de la estación, veloz, blindada, con los motores ardiendo como cuchillos en la oscuridad. Una nave mercenaria. Luke maldijo en voz baja. Claro que nada era barato en Red Haven, ni siquiera una mujer de un crédito. Nos están siguiendo, murmuró. Los sacos se movieron ligeramente, como si ella escuchara con más atención. Apretó el acelerador. Abróchense los cinturones. Se va a poner duro. Los mercenarios se acercaron rápidamente, con las armas cargando. Luke lanzó al piloto de as en una picada entre fragmentos de asteroides, llevando los motores al límite. El fuego de plasma impactó junto a la asada, iluminando la cabina con breves destellos. Maldijo. De nuevo, sacudiendo la nave con fuerza. ¿Por qué demonios nos persiguen? Vales más que un crédito para ellos. Por primera vez, oyó un sonido de ella que no era silencio. Una risa suave e inquietante. Más, susurró. Luke la miró, con el pulso acelerado bajo el saco. Algo en su forma de sentarse, todavía tranquila, casi expectante, le puso la piel de gallina. La nave mercenaria apareció en el escáner. Dispararon de nuevo, un impacto directo rozando los escudos traseros. Chispas llovieron sobre la cabina. Luke rompió la yema, obligando al carguero a caer en espiral. ¡Aguanta! Entonces sucedió. La mujer se movió, sus manos esposadas se levantaron, sus dedos se crisparon como si tiraran de hilos invisibles. El aire en la cabina vibró, una presión acumulándose en el pecho de Luke. Afuera, la nave que los perseguía se tambaleó, sus armas parpadearon. Los ojos de Luke se abrieron de par en par. ¿Qué? La nave enemiga se desvió repentinamente de su curso, colisionando con un asteroide. Una llamarada estalló, y los fragmentos se dispersaron por el vacío. La cabina volvió a quedar en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Luke. Se giró lentamente hacia ella.
Ella bajó las manos, aún atadas pero temblorosas. Bajo el saco, su voz era firme, casi fría. No dejarán de venir. Luke tragó saliva con dificultad, mirándola fijamente. Por un crédito, había comprado mucho más que una mujer. Había comprado una tormenta. Y en el fondo, contra su mejor juicio, sintió el primer y peligroso destello de deseo. El carguero Asrider flotaba más allá del campo de asteroides, con los motores pulsando a baja velocidad. Dentro, el silencio entre Luke y la mujer del velo era opresivo. La réplica de lo que ella había hecho aún se aferraba al aire. Había sobrevolado tiroteos, se había enfrentado a patrullas del dominio, incluso había visto naves de guerra derrumbarse en órbita en llamas. Pero nunca había visto a alguien torcer el destino de un barco con solo un gesto. Ella estaba sentada frente a él, con la cabeza gacha bajo el saco, la muñeca aún atada con las esposas abiertas, pero sin abrochar. Durante horas, había permanecido inmóvil, sin encogerse de miedo, simplemente esperando. Luke finalmente rompió el silencio. ¿Vas a decirme qué era eso de ahí atrás? No hubo respuesta, solo una suave exhalación. Se recostó en su silla, frotándose la mandíbula. Bien, no hables, pero necesito saber si vienen más. Esta vez, su voz sonó baja y firme. Sí. Se quedó paralizado. Esa palabra se enroscó como humo en la cabina. No una advertencia, sino más bien una certeza, como quien anuncia la salida del sol. Luke entrecerró los ojos. ¿Y por qué? Inclinó la cabeza ligeramente. Porque ya no les pertenezco y quieren que vuelva. Las palabras tenían peso, cargadas de implicación. Luke resistió el impulso de insistir. Había aprendido hacía mucho tiempo que las personas con cicatrices rara vez te daban tregua de golpe. Se removió en su asiento, concentrándose en los escáneres. El tablero brillaba con señales, convoys mercantes, escombros a la deriva, el tenue zumbido de las rutas de patrulla del dominio. Refugio Rojo se encogía tras ellos, pero el peligro acechaba. Fijó rumbo a las zonas exteriores, una región de lunas fracturadas y planetas muertos que ningún comerciante en su sano juicio cruzaba a menos que estuviera desesperado. La navegación era infernal, pero era donde podía desaparecer. Los motores rugieron al iniciar el salto. Las estrellas se estiraron, se deformaron y luego volvieron a la oscuridad, salpicadas de restos planetarios irregulares. La zona hacía honor a su nombre. Lunas rotas flotaban como dientes afilados, algunas brillando tenuemente con fuego volcánico. Anillos destrozados flotaban en el vacío, reluciendo con hielo y metal. La nave vibró mientras Luke maniobraba por el laberinto tras él. Oyó el leve susurro de un movimiento. La mujer se había movido, inclinándose hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. Por primera vez, parecía menos una prisionera y más alguien que esperaba ser reconocida. Luke puso la nave en piloto automático y se giró. Mira, no me debes nada, pero si te persiguen, necesito saber en qué me he metido. Levantó la cabeza y, aunque el saco seguía golpeándole la cara, sintió sus ojos fijos en él. No me compraste. Las palabras le impactaron más de lo esperado. Te compré para que salieras de ahí, la corrigió con voz tensa. Su respuesta fue tranquila pero cortante. Eso es diferente. Por un momento, simplemente se miraron. Se miraron el uno al otro, uno con el rostro ensombrecido, el otro con los ojos entrecerrados. Algo en su tono lo desafió, lo impulsó a contradecir los roles que Red Haven les había impuesto. Luke finalmente exhaló. Bien, no te compré, pero me arriesgué, y ahora mismo tengo mercenarios pisándome los talones, así que al menos podrías decirme tu nombre. Las patas se estiraron, y luego, suavemente, Gwilla. Se sentía extraño en sus labios, como si no lo hubiera pronunciado en años. Luke lo saboreó en silencio antes de responder. Luke, dijo simplemente. Algo cambió entre ellos en ese momento. No confianza, todavía no,
sino un reconocimiento. La nave se sacudió al sonar una alarma. El escáner se iluminó. 3 señales se acercaban rápidamente. Merx de nuevo. Luke maldijo. Supongo que tenías razón. Pisó el acelerador a fondo, haciendo que el jinete de ceniza se deslizara entre la roca que caía. Los rayos de plasma pasaron a toda velocidad, explotando contra los escombros. Se abrochó el cinturón y le gritó, «¡Agárrate!». Pero cuando miró hacia atrás, Willow no se sujetaba. Tenía los dedos flexionados y las muñecas temblando de energía. Las esposas resonaron levemente. Luke gritó por encima del rugido de los motores. «No hagas lo que hiciste antes. Casi me quemó el sistema. Necesito esta nave intacta». Su voz sonó aguda, más contundente ahora. «Entonces vuela mejor». Lo sobresaltó. No solo las palabras, sino la fuerza que transmitían. Las naves Merc se acercaron, esbeltos depredadores contra su maltrecho carguero. Luke se zambulló entre un grupo de fragmentos de hielo, con agujeros que se acercaban peligrosamente. Un MC se pasó de largo y chocó, estallando en llamas. Los otros 2 estrecharon su formación. Luke gruñó, «Maldita sea, nos están haciendo daño». La voz de Will atravesó el caos. «Abre la bodega de carga». Se dio la vuelta rápidamente. «¿Qué? Hazlo». Algo en su tono, firme y autoritario, le revolvió el estómago. Contra todo instinto, pulsó el botón de liberación. Las puertas de la bodega se abrieron, dejando escapar cajas y chatarra al vacío. Los Mercs se ajustaron, esperando escombros. Pero, entonces, Willy se levantó, con las esposas tintineando, y levantó las manos. El pelo de Luke se erizó al espesarse el aire. Los escombros que flotaban afuera se movieron repentinamente, formando una espiral. Fragmentos de hielo y metal giraban como una tormenta. Las naves Mercs dispararon, pero la tormenta se tragó los proyectiles, dispersándolos sin causar daño. Entonces, los escombros se lanzaron hacia adelante en un torrente, estrellándose contra las naves mercenarias. Una se apagó al instante. La otra salió disparada, dejando una estela de fuego. Luke tiró de los controles, sacando a Ashrider de la tormenta antes de que ésta también los tragara. Cerró la bodega, con el pecho agitado. Cuando se giró, Willa se había desplomado en la silla, temblando. Su voz era un susurro. «No pararán». El pulso de Luke latía con fuerza. Debería haber estado furioso. Casi los había matado. Pero en cambio, al ver cómo subían y bajaban sus hombros, al oír esa voz, sintió una peligrosa mezcla de asombro y algo más profundo. Deseo. No del tipo crudo que había oído en las burlas de Refugio Rojo. Este era más agudo, más intenso. No era solo su cuerpo velado y marcado. Era la pura fuerza de voluntad que poseía. Él cruzó la cabaña, agachado junto a ella. «Entonces harán que se arrepientan de habernos perseguido». Por primera vez, ella se giró completamente hacia él. El saco golpeó su rostro, pero sintió el calor de su aliento cerca, el temblor del agotamiento y el fuego. La mano de Luke se cernió, casi alcanzando la tela de su garganta, casi tirando del saco, pero se detuvo. Su voz volvió a sonar baja y temblorosa. Todavía no, la cercanía la quemaba. Quería ver, quería saber, pero se apartó, forzando el control. «Bien», murmuró, poniéndose de pie. «Todavía no, pero pronto». Horas después, la nave navegaba en un espacio más silencioso, flotando entre los restos de satélites olvidados. Luke estaba sentado en la consola, tamborileando con los dedos. Tras él, la oyó respirar, lenta e incluso ahora, dormida, tal vez. Miró hacia atrás una vez. El saco aún le cubría la cabeza, pero la forma en que su cuerpo se enroscaba contra el asiento, el leve subir y bajar de su pecho, despertaba algo peligroso en él. Obligó a sus ojos a volver a las estrellas. Mañana, llegarían más naves. Mañana,
Habría que buscar respuestas. Pero esta noche, solo podía pensar en la voz bajo ese saco, en la forma en que ya había empezado a poseerlo. El jinete de ceniza flotaba con silenciosos motores a través del desierto, una chispa solitaria de vida entre lunas muertas. Habían pasado horas desde la última escaramuza. Luke estaba sentado en la consola del piloto, con las botas apoyadas, contemplando la interminable dispersión de estrellas. Sus manos tamborileaban inquietas sobre el reposabrazos. Pero su mente estaba en otra parte, de vuelta en la bodega de carga, viendo cómo los escombros se arremolinaban en una tormenta, viendo cómo las naves mercenarias se hacían añicos bajo su mando. Ningún humano hacía eso. No sin tecnología, no sin aumentos. Sin embargo, ella lo había hecho solo con voluntad. Detrás de él, ella estaba en silencio de nuevo, descansando. Ese saco aún ocultaba su identidad. Ese velo de misterio más sofocante con cada hora que pasaba. Cada vez que ella hablaba, cada sílaba era como pedernal sobre yesca seca dentro de él. Por fin, se levantó de la silla. No podía quedarse quieto por más tiempo. La encontró en la cocina, sentada, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre el regazo. La tenue luz se reflejaba en la tela que le ocultaba el rostro, dándole una silueta casi fantasmal. «Tendrás que contarme más», dijo Luke. Su voz tenía un tono que rara vez usaba. Menos exigencia, más súplica. Ella no se inmutó. «¿Qué quieres saber?» «Todo», admitió. El silencio se prolongó, y luego, con deliberada lentitud, se llevó las manos al cierre de su garganta. A Luke se le cortó la respiración. El cierre metálico hizo clic. Los circuitos que cubrían el saco se atenuaron. La tela se aflojó. Ella lo liberó. El saco se deslizó, revelando por fin su rostro. Luke se había preparado para el horror. La deformidad causada por la enfermedad. El tipo de debilidad que hacía que los hombres en la subasta se burlaran. Pero lo que vio lo dejó conmocionado de una manera diferente. Sus rasgos eran afilados, casi delicados, pómulos altos, labios carnosos, ojos luminosos en la penumbra, pero cicatrices recorrían su piel como finos relámpagos, brillando tenuemente con circuitos alienígenas. Una le iba desde la sien hasta la mandíbula, otra se curvaba a lo largo de la clavícula, desapareciendo bajo la camisa. Las marcas no eran grotescas, eran hipnotizantes, una mezcla de fragilidad humana y artesanía alienígena. Luke se encontró mirándolo fijamente, dividido entre el asombro y un dolor que no podía identificar. Willa le sostuvo la mirada sin pestañear. «Ahora sabes por qué me quieren». Tenía la garganta seca. «¿Qué eres?» Sus labios se curvaron, no del todo como una sonrisa. «Equivocado. Pruébame». Respiró hondo. «Nací en una colonia fronteriza. Mi madre humana, mi padre no. Los científicos del dominio lo llamaban investigación. Me tomaron, me descompusieron, me reconstruyeron. Mestiza, mitad máquina, nunca suficiente de ninguna de las dos». Su mano trazó una cicatriz distraídamente. «Cuando escapé, me etiquetaron como peligrosa, algo que había que contener, así que me vendieron». Luke apretó los puños a los costados. Había oído rumores de proyectos híbridos, niños robados, alterados y luego descartados cuando no eran perfectos. Ver la prueba viviente sentada frente a él le calentó la sangre. «Te usaron», murmuró. «Me crearon». Su voz no transmitía autocompasión, solo la dureza de la supervivencia. Se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente. «¿Te arrepientes de haberme comprado ahora?» La pregunta la hirió profundamente. La verdad surgió antes de que pudiera detenerla. «No». Sus labios se separaron ligeramente, la sorpresa se reflejó en sus rasgos. Por primera vez desde que la conoció, parecía insegura. Luke se obligó a respirar. «Esos hombres de ahí atrás no te vieron, solo te vieron como propiedad». Vi a alguien que se negaba a ceder. Un escalofrío la recorrió, leve pero visible.
Por un instante, ninguno habló. El aire entre ellos se densificó, se cargó, fue peligroso. La mirada de Willa se suavizó, su voz se volvió más baja. La mayoría se aparta al ver las cicatrices. Luke se acercó, lento, deliberado. Entonces la mayoría son tontos. Ella no se movió cuando él extendió la mano, rozando ligeramente con los dedos una marca irregular en su mejilla. Su piel estaba cálida, viva, vibrando débilmente con el pulso del circuito que había debajo. Se quedó sin aliento. Él también. No se suponía que sucediera así. Solo pretendía demostrarle algo, mostrarle que no era un monstruo. Pero el contacto encendió algo en carne viva dentro de ambos. Su mano se levantó, descansando contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. ¿Por qué? Susurró. La voz de Luke era áspera. Porque no estás roto. Sigues aquí. Por un instante, se quedaron paralizados. Cazador y perseguido. Superviviente y superviviente, tambaleándose al borde de algo que ninguno podía nombrar. Entonces el momento se rompió. La alarma de la nave sonó. Los sensores se encendieron en rojo. Naves entrantes. 5 esta vez. Luke maldijo en voz baja, retrocediendo. Nos encontraron. Willa se enderezó al instante, con las cicatrices brillando. No se detendrán. Su voz era firme, pero por debajo, oyó el temblor. La fatiga de alguien que ha corrido demasiado y luchado con demasiada fuerza. Luke agarró su rifle del soporte e introdujo una carga en la recámara. Entonces los atacamos primero. Ella estaba de pie junto a él, ya no velada, con las cicatrices brillando tenuemente como pintura de guerra. Y aunque sus ojos ardían con desafío, él captó el destello de algo más. Confianza frágil pero real. La emboscada llegó rápido. Las naves mercenarias se acercaron, disparando armas. Luke obligó al jinete de ceniza a maniobras evasivas. Todo crujía bajo la tensión. Will se preparó ante la consola, moviendo los dedos con asombrosa precisión. Ella redirigió la energía. Fijó su atención en los relés de puntería. Sus sentidos híbridos se alimentaron directamente a los sistemas de la nave. Juntos, se movían como uno solo. La determinación de Luke en los controles. La mente aguda de Willa, sometiendo la tecnología a su voluntad. Los rayos de plasma pasaron como un rayo. Uno se estrelló contra los escudos de popa, haciendo vibrar la cabina. Luke apretó los dientes. No podemos escapar de todos ellos. La voz de Will fue cortante. Entonces no lo haremos. Sus ojos brillaron débilmente. Los circuitos destellaron bajo su piel. Tocó una secuencia que Luke no reconoció, anulando sus sistemas. Las luces externas de la nave se encendieron y luego estallaron en una deslumbrante onda expansiva de fuerza electromagnética. La nave MC más cercana giró, con sus sistemas fritos. Otra colisionó con una roca a la deriva, detonando. En llamas. Luke luchó contra los controles, obligando a los jinetes de ceniza a alejarse de la explosión. Cuando la tormenta se desvaneció, 2 naves enemigas permanecieron, dando vueltas, cautelosas. Luke miró a Willa. Estaba pálida, el sudor le corría por la sien, pero sus ojos brillaban intensamente. «Sigues pensando que te equivocas», murmuró. Ella sostuvo su mirada, con los labios ligeramente curvados. «Siempre». Las 2 últimas naves se retiraron, desapareciendo en la oscuridad. Por ahora estaban a salvo. Luke se desplomó contra la consola, exhalando con fuerza. Su corazón aún latía con fuerza, no por la pelea, sino por la cercanía de ella. La forma en que las cicatrices brillaban contra su piel. La forma en que su voz se cerraba en su pecho. Willa se dejó caer en el asiento, temblando. Cerró los ojos brevemente, luego los abrió de nuevo para encontrarlo observándola. Luke. Su voz era más suave ahora, casi frágil. Si te quedas conmigo, nunca dejarán de venir. Morirás por mí. Él se acercó,
agachándose frente a ella. «O viviré por ti». Se quedó sin aliento de nuevo. La línea entre el miedo y el deseo se difuminaba peligrosamente. Esta vez no se apartó cuando él extendió la mano. Y aunque las alarmas aún brillaban débilmente en la consola por un instante robado en la cintura, la mujer perseguida y el vaquero de un crédito encontraron algo más feroz que la supervivencia. Algo que los hizo querer seguir luchando sin importar el costo. El cielo nocturno sobre Fort Zenith ardía en rayos de luz violeta. El mismo tono extraño que aparecía cada vez que las máquinas de guerra alienígenas entraban y salían del espacio local. El otrora tranquilo puesto fronterizo se había convertido en un campo de batalla de energías en conflicto, temblando bajo el constante estruendo de los cañones pesados. Desde los altos acantilados, Luke Sacher jaló a Willa detrás de una torreta defensiva destrozada mientras un rayo de plasma los quemaba, derritiendo la roca en escoria brillante. Su respiración se volvió rápida y brusca. No era la misma mujer que una vez estuvo en una subasta con un saco en la cabeza. Esa Willa había permanecido muda, sometida a las cadenas de la vergüenza. Esta Willa tenía fuego en la mirada, un rifle de pulsos robado en las manos y una furia que hacía que incluso los soldados más experimentados se fijaran 2 veces. Pero esta noche, lo que estaba en juego era más cruel de lo que ninguno de los dos imaginaba. Luke examinó el campo de batalla con frío cálculo. «Eso no es una incursión», murmuró en voz baja. «Es una purga a gran escala». Willow siguió su mirada. Docenas de bioconstrucciones cero, gigantes elegantes y sectales con extremidades afiladas relucientes, abrían paso a través de los defensores humanos. Las líneas defensivas flaqueaban, retrocediendo metro a metro. Lo que inquietaba a Willow no era la violencia. Eran las figuras que lideraban la carga. Humanos vestidos con exotrajes negros, armados para avanzar hacia la frontera. Luchaban junto a los monstruos alienígenas. Y en el centro de ellos, alto e inconfundible, se alzaba un hombre con una cicatriz en la mandíbula. El coronel Bayron, el oficial que una vez le prometió refugio a Luke. Luke apretó la mandíbula. Esos bastardos nos traicionaron. A Willa se le revolvió el estómago. Recordó el momento anterior, cuando Bayron sonrió con demasiada facilidad y estrechó la mano de Luke con demasiada fuerza. Debería haber confiado en su instinto. Había algo en sus ojos que había sido demasiado hambriento. Ahora estaba claro que Bayron no solo los había traicionado. Había cambiado la supervivencia de la humanidad por poder personal. El asalto se acercaba. Un destacamento de soldados blindados ascendió por la cresta, cortándoles el camino de regreso a la bahía del transbordador. Las bengalas de plasma iluminaron las rocas con un brillo infernal. Luke atrajo a Willa hacia sí, protegiéndola con el suyo mientras la explosión caía sobre ella. «Quédate conmigo. Pase lo que pase, sobrevive». Pero ella apartó su brazo. Su voz, afilada como el acero. «No, Luke, ya no me esconderé más. Si huimos ahora, moriremos de todos modos». Algo en su tono. Desafío, hambre, la cruda lujuria mezclada con adrenalina lo encendió. Había visto antes la fuerza y los susurros de Will. Esta noche, rugía indomable. Juntos, salieron de su escondite, con las armas encendidas. El viejo rifle de repetición de Luke escupía rayos rojos de balas con punta de iones, destrozando la primera fila enemiga. El rifle de pulsos robado de Willa zumbaba con un ritmo letal. Cada disparo, preciso y eficiente. La conmoción del contraataque obligó a los soldados con armadura negra a dispersarse, dándoles unos instantes preciosos. Pero los constructos Zerot no se dispersaron. Avanzaron con una calma aterradora. Uno saltó, con las garras cortándole la garganta a Willa. Ella se agachó, rodó y le disparó a quemarropa en el abdomen. La criatura chilló, a medias, rociando sangre luminiscente sobre sus brazos. Ella siseó, limpiándose la cara, con la rabia mezclándose con la euforia. Luke la agarró por la muñeca.
Necesitamos cubrirnos ahora. Se zambulleron en una fisura en la roca, apenas lo suficientemente ancha para dos. El fuego enemigo quemó la entrada, iluminando la estrecha grieta con violentos destellos. Se apretujaron, pecho contra pecho, el sudor mezclándose con la mugre. El peligro, la cercanía, el calor de la supervivencia los oprimía como la gravedad misma. Sus labios se posaron cerca de su oído. Si vamos a morir esta noche, no me iré sin saber qué es esto. Sus dedos se deslizaron contra su mandíbula, temblorosos pero firmes. Por un momento, la guerra retrocedió. Su pecho se convirtió en la B. Atlefield. Luke la besó con crudeza y desesperación. Y ella lo recibió con un anhelo que los dejó sin aliento. No fue gentileza. No fue suavidad. Fue la supervivencia hecha carne. Una lujuria que declaraba que seguían vivos a pesar de que un universo intentaba aplastarlos. El rugido exterior los arrancó de golpe. Will se apartó primero, jadeando, con los ojos ardiendo. Más tarde, después de que acabemos con estos traidores, Luke sonrió a través de la sangre en su labio. Esa es la mujer por la que pagué $1. Salieron juntos del Fiser, con las armas aullando. La cresta se convirtió en una tormenta. Las explosiones abrieron cráteres en el suelo. Serrot chilló mientras los cuerpos caían humeando. Los soldados maldijeron mientras el vaquero y la mujer a la que despidieron se abrían paso sangriento entre sus filas. Entonces el suelo tembló. Bayron descendió la ladera con su exotraje negro, con vetas brillantes de circuitos alienígenas arrastrándose por su armadura. Su visor se despegó, revelando una sonrisa burlona. Luke Sacher, siempre tuviste la costumbre de rescatar causas perdidas. Su mirada se dirigió a Willa. Y esta debe ser la infame chica del saco. Lo cero. La quieren viva. Me trajiste justo lo que necesitaba. Luke apuntó con su rifle. No eres más que un sabueso en su correa. Varón rió entre dientes, extendiendo los brazos como si diera la bienvenida al fuego. Soy el futuro. ¿Crees que la Tierra sobrevivirá sin evolucionar? ¿Sin arrodillarse? Will dio un paso adelante antes de que Luke pudiera detenerla. La luz iluminó la cicatriz de su mejilla, la que una vez había ocultado. Ahora brillaba como una insignia. Me he arrodillado ante hombres como tú toda mi vida. Nunca más. La sonrisa de Bayron se desvaneció. Con un gesto, sus soldados avanzaron. Los siguientes momentos se desdibujaron en el caos. Luke lanzó una carga de fragmentación, detonando un grupo de enemigos. Willow rodó entre rayos de plasma, abatiendo a otro escuadrón. Pero Bayron se movió con un poder monstruoso, su traje exo repeliendo las balas, su puño aplastando piedras. Se abalanzó, golpeando a Luke con una fuerza demoledora. Luke se estrelló contra las rocas, con la visión fracturada. El dolor le atravesó las costillas. Willis gritó su nombre. Con furia hirviendo en sus venas, saltó sobre la espalda de Bayron, arañando los circuitos de su armadura, presionando su rifle de pulso contra las costuras brillantes. Él rugió, agitándose, pero ella se aferró como el fuego mismo. Nunca volverás a ser mi dueño. Disparó. El rifle se descargó a quemarropa en el núcleo del traje exo. La energía se encendió, dirigiendo sus brazos, lanzándola hacia atrás. La explosión desgarró la armadura de Bayron en un estallido de luz fundida. Pero no cayó. Se tambaleó, ardiendo y sangrando, pero aún vivo, con los ojos abiertos por la locura. Pequeño. Un solo disparo cortó sus palabras. Luke, maltrecho, pero de pie, había disparado su última bala directamente a través del cráneo de Bond. El traidor se desplomó por un instante. El silencio se hizo pesado. Entonces el Serot gritó, enfurecido por la pérdida de su peón humano. El campo de batalla rugió de nuevo. Willa se arrastró hacia Luke, levantándolo, ignorando la sangre en su costado. Tenemos que movernos ahora. Juntos,
Se tambalearon hacia los acantilados interiores, adentrándose en territorio enemigo. Pero no había elección. Adelante estaba la supervivencia. Tras ellos solo había muerte. Sobre el cielo alienígena se abrió, más Zerot descendiendo en cascadas de luz violeta. Y Willa supo que esto era solo el comienzo de su lucha. Los acantilados sangraban luz violeta mientras los Zerot descendían en oleadas interminables. Sus chillidos resonaban contra la piedra como cuchillos contra el acero. El fuerte cenit ardía detrás de Luke, Sacher y Willa. Humo negro se arremolinaba en el cielo estrellado. Más adelante, valles escarpados se extendían hacia los antiguos túneles mineros donde Luke esperaba. Rezaba para que aún hubiera una oportunidad de sobrevivir. Las costillas de Luke gritaban con cada respiración. La sangre empapaba la venda que Willa le había atado en el costado. Pero él siguió adelante, aferrando el rifle con los nudillos blancos. Will lo sostenía a medias, con el rifle de pulso colgado al hombro, la mirada penetrante, los labios apretados con una determinación sombría. Ya no corrían. Luchaban hacia algo. Los túneles se alzaban ante él, bocas de negrura talladas en la roca. El aire olía a óxido y ceniza. Luke tropezó, apoyándose contra el muro de piedra. Willa se giró, apretándose contra él, con las manos sujetándole el pecho. No puedes seguir así. Te desangrarás. Luke esbozó una sonrisa torcida, con los dientes rojos. No es la primera vez que sangro en el camino. No será la última. Su mirada se suavizó. Le tocó la cara con dedos temblorosos. No te atrevas a morir, Sacher. No después de todo. Antes de que pudiera responder, el suelo tembló. Los Zerot se acercaban rápidamente. Sus garras arañaban la piedra. Un coro de hambre. Willa lo arrastró dentro del túnel. La oscuridad los envolvió, el aire húmedo y frío. Encontró una vieja linterna, su tenue resplandor azul titilando al encenderse. El túnel se adentraba en la montaña, abandonado hacía tiempo. La maquinaria yacía oxidada en la oscuridad. Silenciosos recordatorios de hombres que una vez excavaron en busca de mineral, pero que ahora eran polvo. A medida que avanzaban más, Luke notó algo. Marcas grabadas en la piedra. No símbolos humanos brillando tenuemente con el mismo violeta que el Zerot Wa. Luz de RP. Willow los recorrió con la mano, con la respiración entrecortada. No son solo minas. Este era uno de sus nidos. Antes de que Luke pudiera responder, una voz resonó en la oscuridad. Has entrado en la tumba de la humanidad, Sacher. De las sombras emergió una figura como ninguna que hubieran visto hasta entonces. Más alta que cualquier Zerot y su carropaza revestida de una armadura cristalina. Sus múltiples ojos ardían de inteligencia. Pero lo que paralizó a Willow no fue el alienígena en sí. Fueron los cráneos humanos trenzados en su armadura. La voz de la criatura era como cristales rotos. Soy el primer ejecutivo. La guerra termina aquí. Tu especie se arrodilla o tu especie muere. Luke levantó su rifle. ¡Qué gracioso! La última vez que alguien dijo eso, le metí una bala en la cabeza. El ejecutivo siseó, un sonido que hizo temblar las piedras. Los soldados Zerot entraron en masa en los túneles tras él, llenando el aire con sus garras y chillidos. Luke y Willa estaban espalda, con las armas calientes, los cuerpos apretados en el estrecho pasaje. Esto es todo, murmuró Luke. Willy sonrió con tristeza, con los ojos desorbitados por el fuego. Entonces, hagamos que valga la pena. Abrieron fuego. Los túneles se iluminaron con el caos. Los proyectiles de pulso quemaron la carne alienígena. Los repetidores de Luke dispararon una y otra vez hasta que el cañón humeó. Will luchó como si hubiera nacido para este momento. Rodando, golpeando, disparando. Cada movimiento, impulsado por la furia y el deseo de vivir en libertad. La sangre salpicó, los cuerpos cayeron. El Zerot seguía avanzando. El exeutor avanzó,
absorbiendo el fuego con sus placas cristalinas. Un golpe de su garra destrozó el rifle de Luke. Otro golpe arrojó a Willa contra la pared, y su rifle de pulso se deslizó en la oscuridad. El dolor la atravesó, pero se obligó a ponerse de pie. Agarró un pico de minero oxidado del suelo, sujetándolo como una lanza. El ejecutivo rió. El sonido. Extraño y cruel. No eres nada. Una mujer vendida por chatarra, un hombre sin tierra, y aún así nos desafías. La voz de Willow retumbó como un trueno. Porque somos humanos y no nos rompemos. Lanzó el pico. Golpeó el pecho del alienígena, rompiendo la placa cristalina. El ejecutivo se tambaleó, rugiendo. Luke, sangrando y medio inconsciente, se abalanzó con el rifle roto, lo metió en la grieta y apretó el gatillo. El arma explotó a quemarropa. La explosión atravesó el pecho del ejecutivo. El núcleo ocular alienígena se esparció por el túnel, su grito resonando como un trueno. El principal se desplomó, su cuerpo blindado se estremeció, y luego se quedó inmóvil. Los Zerot se congelaron, su mente colmena se fracturó. Sin su líder, la confusión se extendió por las filas. Algunos gritaron, retrocediendo. Otros se atacaron entre sí, destrozándose. Luke cayó de rodillas, tosiendo sangre. Willow se dejó caer a su lado, agarrándose la cara con ambas manos. Quédate conmigo. Por favor, lo lograste. Mataste a su líder. Ahora podemos ganar. Abrió los ojos de golpe. Esbozó una débil sonrisa. Te lo dije. Aún no me muero. Ella rió entre lágrimas, presionando su frente contra la de él. Los túneles retumbaron cuando la colmena alienígena se derrumbó. Cayeron rocas. El polvo ahogó el aire. Se pusieron de pie tambaleándose, arrastrándose hasta que finalmente el túnel se abrió de golpe en la noche. Afuera, el campo de batalla había cambiado. Las naves Zerot vacilaron en el cielo, rompiendo sus formaciones. Los defensores humanos, ensangrentados pero firmes, avanzaron con renovada furia. El ejército del traidor estaba destrozado. Amaneció. Pálidas luces se extendían sobre la tierra humeante. Luke y Willa estaban juntos en la cresta, maltrechos, quemados, pero vivos. Por primera vez, el cielo volvía a ser suyo. Willa se giró hacia él, encontrando la mano de él. ¿Y ahora qué, vaquero? Luke contempló el campo de batalla, las cadenas rotas de alienígenas y humanos. Su pulgar rozó sus nudillos, ásperos y suaves a la vez. Ahora nos reconstruimos. Luchamos por lo que es nuestro. Y nos aseguramos de que nadie vuelva a poseernos. Ella se inclinó hacia él. Sus labios encontraron los suyos en un beso con sabor a sangre, ceniza y victoria. A su alrededor, el fuego ardía. Bajo, el mundo estaba marcado, pero era suyo. Y juntos avanzaron, no como prisionero y salvador, sino como compañeros forjados en el fuego, unidos por la lujuria, el amor y la inquebrantable voluntad de vivir libres. La última brasa de los hombres. Aún ardía y era suficiente para iluminar las estrellas. El fin.